México Mítico, Episodio 5. La bandera nacional, parte 8. El culto a la bandera nacional. Luego de la invasión estadounidense a nuestro país, del izamiento y ondeo por 9 largos meses de la bandera de las barras y las estrellas en el Palacio Nacional y de la pérdida de Texas, Nuevo México y California, parece que los mexicanos no aprendimos nada y continuaron las pugnas internas y externas hasta que, con la llegada de Porfirio Díaz al poder, México registró un período de relativa calma, al que algunos estudiosos han llamado el de la paz sepulcral. En dicho contexto, la bandera, como símbolo nacional, comenzó a cobrar auge y se arraigó hacia finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo mediante la instauración de los programas de educación pública que obligaban a los estudiantes a rendirle culto, tal como se hace hasta la actualidad. Por eso, podemos decir que el culto a la bandera es una tradición inventada, ya que ha sido promovida e impuesta desde la cúpula del poder político y de las élites. En el caso particular del escudo nacional, que por supuesto forma parte de la bandera, la situación es un tanto diferente, ya que se le puede caracterizar dentro del rescate y utilización de las tradiciones antiguas. En todo caso, el culto a la bandera implica un conjunto de prácticas que siguen reglas aceptadas, abierta o tácitamente, de carácter simbólico o ritual, mediante las cuales se busca inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de su repetición, dotándolos de un sentido de continuidad con el pasado. Si bien esta liturgia puede requerir el recuerdo de un hecho histórico, generalmente su enfoque está centrado en el símbolo en sí, y no tanto en el acontecimiento o proceso histórico que le dio origen. Lo anterior explica por qué, a lo largo de la historia, a los diferentes grupos en el poder poco les ha importado que los estudiantes y la población en general conozcan, analicen y reflexionen acerca de los procesos mediante los cuales los símbolos patrios han llegado a ser lo que ahora son y a representar lo que ahora representan. La educación pública es el principal mecanismo que el Estado ha utilizado para crear e implantar en la conciencia de los estudiantes los valores nacionales, particularmente con la instrumentación de materias como la educación cívica y la historia, y con la celebración periódica y repetitiva de ceremonias en las que se le rinde homenaje a los símbolos patrios, se conmemoran los hechos que el oficialismo considera históricos y se rinde culto a los héroes, especie de santos laicos que nos dieron patria, ayudaron a construirla o la han defendido, sacrificándose y dando la vida por ella. A partir del primer tercio del siglo XX, dentro de las escuelas mexicanas se ha institucionalizado y generalizado la realización, todos los lunes, de ceremonias en honor al lábaro patrio, en las que además se entona el himno nacional. También se hace el juramento a la bandera y se pronuncian discursos de carácter histórico y cívico, cuyo propósito es definir los criterios básicos de acción y conducta de los buenos estudiantes, que luego se han de convertir, gracias a este ritual, en buenos ciudadanos mexicanos. Asimismo, como parte de la estrategia educativa, pero no propiamente formativa, se conmemoran las fechas que se refieren, según la versión oficial, a los grandes momentos de la historia nacional y se rinde culto, por su natalicio o por su sacrificio, a los padres fundadores de la patria y a otros héroes responsables de su constitución como Estado. Desde entonces, a todo lo largo y ancho del país, estos festejos y celebraciones han servido para transmitir la idea de la patria como unidad, esperanza y camino hacia el progreso. En la actualidad, por disposiciones reglamentarias de la Secretaría de Educación Pública, en el inmenso territorio nacional, las autoridades de prácticamente todas las escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria continúan efectuando estas ceremonias en las que cada lunes participan millones de alumnos, quienes así se agregan a los otros millones de mexicanos de generaciones pasadas quienes, mediante el mismo protocolo repetitivo, también aprendimos a rendir culto al lábaro patrio. El problema es que esta liturgia, oficialmente laica y no cuasi religiosa,
Se efectúa sin que quienes participan en ella tengan la posibilidad de profundizar y reflexionar acerca de su origen y su significado. Por eso, no resulta raro que muchos mexicanos aceptemos, así, sin más, que la bandera es el símbolo más importante de unidad e identidad para los mexicanos. Pero en esto impera más la emoción que la razón y la reflexión. Es decir, podemos llegar hasta las lágrimas al ver ondear nuestro lábaro patrio. Nos llena de emoción. Sin embargo, cuando se trata de reflexionar acerca de los valores que representa, generalmente no pasamos de los mismos lugares comunes. Simboliza la grandeza de nuestra patria. Es símbolo de unidad, libertad y democracia, o es emblema de nuestra lucha para tener una nación libre y soberana. Esto es lo que se dice, pero ¿realmente se comprende lo que se dice? Una visión diferente. Para algunos estudiosos, los valores que simboliza la bandera se han ido perdiendo, poco a poco, debido a la falta de afinidad y conocimiento sobre los contextos y la forma en que estos han evolucionado. Ya hemos mencionado en forma somera algunas modificaciones en los significados contenidos en los símbolos patrios, considerando el largo proceso histórico en el que se han originado, se han forjado y se han transformado. De alguna manera, dichas transformaciones fueron respondiendo a la violenta, caótica y anárquica búsqueda y fallida construcción de un modelo de nación durante la mayor parte del siglo XIX, cuando en algunos periodos, por lo general muy cortos en términos históricos, se privilegió lo interno y se excluyó y repudió lo extranjero, y luego ocurrió todo lo contrario, pues enalteció lo externo, ya fuera europeo o estadounidense, en detrimento de lo autóctono, y esto ocurrió una y otra vez, e incluso en forma simultánea, como cuando antes del Segundo Imperio tuvimos dos gobiernos, el conservador y el liberal. Durante el larguísimo e inacabado proceso de conformación de la identidad nacional, los grupos en el poder han incurrido en varios excesos. Uno de los casos más extremos se dio en el siglo XIX y principios del XX con la institucionalización o el invento del mestizaje, por medio del cual se sostuvo que los mexicanos éramos una mezcla de dos razas, aunque las razas no existen, la española y la indígena, y en esa invención poco importó desaparecer de un plumazo a la población de origen africano y asiático. A partir de la segunda mitad del siglo XX, luego que el discurso mítico de los mestizos dejó de funcionar, las élites han tratado de asimilar y englobar, así sea de manera formal, en una especie de molde, a todos los sectores poblacionales mexicanos, como si todos tuviéramos las mismas condiciones y características, o como si nuestros intereses, ambiciones y anhelos fueran siempre comunes. Por supuesto, hay algunos que sí y otros a veces, pero no todos ni al mismo tiempo. Sin embargo, parece que en la actualidad la situación en México tiende a volverse un poco más flexible y a reconocer, no solo a nivel de las autoridades, sino también entre la mayoría de la población, que el propio país no es tan diferente de otros países, como durante muchísimo tiempo lo ha hecho patente la popular frase de como México no hay dos. Al mismo tiempo, hemos empezado a aceptar la diversidad interna, étnica, cultural, económica, política, ideológica, religiosa, lingüística, sexual o de género. Como ejemplo está el del movimiento feminista y su resignificación y sustitución de los colores del lábaro patrio que ya hemos comentado con anterioridad. Otro ejemplo es el de los estudiantes que por su religión o conciencia no rinden honores a los diferentes símbolos patrios, particularmente a la bandera, y han sido expulsados de las escuelas. No obstante, cada vez hay más voces que defienden que si un mexicano, por sus creencias, no quiere prestar culto a esta insignia, se le debe respetar ese derecho, y si no lo hace, no por eso deja de ser mexicano. Para varios estudiosos, ese es un auténtico cambio positivo en la idea de nación y puede fortalecerla, lo que no ocurre cuando las autoridades y las élites, porque conviene a sus intereses, sostienen y nos quieren hacer creer que todos los mexicanos somos iguales, aunque por ahí circula un dicho popular que dice, no sin razón,
que unos somos más iguales que otros. En otras palabras, sería más fructífero para todos que se aceptara la pluralidad y la diversidad que existe en nuestro país. Independientemente de los deseos o intereses de los grupos en el poder y de lo que hagan por sostenerlos, la modificación de los valores y significaciones en torno a los símbolos patrios ocurre y seguirá ocurriendo. La historia de México, por supuesto, está llena de transformaciones, como la de cualquier otro país. La nación mexicana no es la misma de los siglos XIX y XX y no lo será en lo que resta del XXI. Por eso, para poder adecuarnos a esos cambios, se requiere que encontremos estrategias novedosas, no mecánicas ni repetitivas, en torno a la difusión del lábaro patrio, de forma que los mexicanos, y en particular niños y jóvenes, realmente comprendan su simbolismo. Por supuesto, esta comprensión debe contextualizarse en el conocimiento de los hechos y procesos que han conformado la historia patria, y sustentarse en el fortalecimiento de la educación en general. Cuando ocurra esto, los estudiantes tendrán una mejor comprensión de lo que significan los símbolos patrios. En estos tiempos ya no se trata de hacer más honores a la bandera, siempre monótonos y repetitivos, sino de entender la realidad y la significación que encierra. Sin embargo, lejos de promover entre los mexicanos la comprensión y la reflexión acerca de la historia y del significado de la bandera y de los demás símbolos patrios, a las autoridades les interesa más difundir algunos tópicos poco trascendentes referidos a nuestra enseña tricolor. En las páginas del gobierno se pueden encontrar algunos ejemplos. En un primer caso, se presume que como resultado de un concurso convocado en julio del 2008 por el portal o diario digital español 20 Minutos, la bandera mexicana fue elegida con más de 900,000 puntos, 901,627 para ser precisos, como la más bella del mundo, con lo que dejó muy atrás a otras enseñas. Hasta ahí no se ofrece más información ni se contextualiza. Al parecer, en dicho concurso se invitó a los usuarios de Internet a valorar el significado, los colores y la historia de las banderas de 104 países. Se emitieron casi 7,5 millones de votos. Los resultados dieron la victoria al lábaro patrio mexicano por encima del de Perú, que obtuvo casi 341,000 puntos, y del de Guatemala, que registró algo más de 272,000. En otro ejemplo, también se hace alarde de que la bandera mexicana rompió el llamado récord Guinness, una especie de reconocimiento a diferentes logros que se inscriben en un libro, por tener un asta de 120 metros de altura, la más alta de América, pero ni siquiera se aclara que la estructura se ubica en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, y que fue certificada el 2 de diciembre de 2011. En uno más se menciona que algunas personas tienen la idea de que la bandera de México es una copia de la de Italia, pero se aclara que la mexicana es anterior a la italiana. Además, se argumenta que posee elementos que la hacen muy diferente, como el significado del color de sus franjas, sus dimensiones y por supuesto el escudo. Hasta ahí la información oficial. Al respecto, te puedo aclarar que en efecto, la actual bandera italiana fue adoptada oficialmente como símbolo nacional y de identidad en 1946, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando se constituyó la actual República Italiana. Por eso, no es falso que sea más reciente que la mexicana, pero lo que no se precisa es que el lábaro patrio italiano también tiene una larga génesis, que se remonta a finales del siglo XVIII, cuando el emperador francés Napoleón entregó un estandarte con los colores verde, blanco y rojo a un cuerpo de voluntarios italianos enrolados en el ejército francés. Entonces, el carácter tricolor es más antiguo en Italia que en México. Con estos ejemplos es evidente que desde el ámbito oficial no existe ningún interés por fomentar una mayor comprensión acerca de los valores y el simbolismo cambiante de la bandera nacional, y mucho menos se busca dar una mayor difusión a su historia o a las circunstancias políticas en las que se generó y ha evolucionado. Por medio de los libros de texto, como ya vimos, tampoco se tiene el objetivo de hacer más comprensible su significado para los niños y jóvenes mexicanos, acostumbrados a participar mecánicamente en los ceremoniales mediante los cuales se les rinde culto.
En un país en crisis perpetua, históricamente polarizado, sumido en la inseguridad, que parece no encontrar un rumbo que satisfaga, aunque sea mínimamente, a todos los sectores de la población, ¿cuál es la pertinencia de seguir priorizando la realización de liturgias repetitivas? ¿Realmente ayudan a fomentar un sentimiento de pertenencia a la patria, responsable y consciente? En todo caso, las épocas críticas representan un desafío para que finalmente los mexicanos tomemos conciencia de la importancia de reforzar nuestros valores y de contribuir en el desarrollo nacional. En este sentido, la importancia de la bandera mexicana como el principal símbolo patrio es fundamental. ¿Por qué no promover la reflexión sobre su papel como forjadora de la identidad nacional y de la cohesión social y política? Nadie duda de que, impuestos o no, los símbolos patrios refuerzan la conciencia nacional y la común identidad de los mexicanos, pero también tienen que ver, por supuesto, con su mutuo destino. ¿No es mejor fortalecer esa cohesión y esa identidad con personas cada vez más y mejor preparadas?